¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos los que siguen este programa, todos los orientales, todos los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay. Les agradezco un montón el apoyo, la cantidad de gente que nos va enviando mensajes. Voy a tener que hacer por lo menos un espacio dedicado especialmente a la cantidad de oyentes que nos brindan información. Es impresionante cómo el uruguayo, cuando se ocupa de un tema, le interesa un tema, comienza a investigar. Es típico, de todos nosotros los uruguayos. Y tengo cantidad de oyentes que son verdaderos, digamos, periodistas de investigación. Me aportan muchos datos, mucha investigación y claro, nos dan los espacios de tiempo como para poder acercar todo eso de una vez. Pero vamos a empezar a leer algunos mensajes y a compartir los oyentes que nos siguen día a día o noche a noche, quién sabe, porque acá salimos por radio ahora al aire por la 1130M, CX30 Radio Nacional, pero también por internet nos permite estar saliendo en cualquier momento del espacio y del tiempo. De pronto nos escuchan de madrugada, de pronto nos escuchan en la tarde, en la mañana muy temprano, y a su vez sé que la radio también repite este programa en las noches y en las madrugadas. Agradezco un montón a la dirección de la radio porque permite que otros oyentes también nos escuchen en otros momentos del día. Estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru. Nuestro canal YouTube es Mirá en donde estamos, radionacional.com.uy para el mundo, nuestro número de contacto 093-829-272. Está con nosotros el economista Jorge Caumont para nutrir, para sustanciar su columna de los miércoles, esa columna tan interesante para muchos de nosotros porque nos permite aprender algo, alguna cosa por lo menos, de economía, de ciencias económicas. Eso que todos los días afecta para bien o para mal nuestra vida. Me mira con mucha seriedad, como diciendo, ¿qué vas a decir? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, el comercio exterior. David Ricardo, ¿se acuerdan de aquel economista? Fue de los primigenios de la vieja escuela de los pensadores del mercado, junto a Adam Smith. ¿Se acuerda poco la gente de David Ricardo, verdad, Jorge? Yo el otro día lo conversaba con un amigo. Y tiene Sí, teorías interesantes, David Ricardo. Fue el que, de algún modo, el mentor del comercio exterior, por ejemplo, ¿no? y la renta a la tierra y todo La eso. renta a la tierra, sí, la Pero relación de la población y la tierra. Él dijo una cosa muy interesante, dijo, no hay país tan pobre que no pueda ofrecer algo y no hay país tan suficiente que no necesite nada de nadie. sí. Lo que pasa es que los clásicos fueron clásicos, ¿no? Ujú, Pero se ha recorrido mucho a partir de ellos claro, y bien y para mal, ¿no? Es decir, mm, yo el otro día estaba leyendo a Pigou. ¿Quién ajá, sabe quién es Pigou? sí. Pero bueno, A mí se me ocurre una eh, tira cómica, una cosa así. Pigou. Pigou, sí, francés. Este, entonces, algo que son unas clases que dio para la cátedra este, sobre, sobre lo que se dice, sobre los modelos matemáticos, los gráficos y lo que se explica y lo que ellos explican Ujú, de la realidad económica, ¿no? ajá, La cátedra de él era la cátedra Alfred Marshall, que ajá, era un economista que, yo qué sé, hasta 1902, 1904, era bien clásico. mm, Y él lo que decía, que lo repetía Pigou después en el año 52, ajá, cuando se despedía de la cátedra y recordaba el nombre, a quién él había sucedido y cómo era decía que por más que hubieran modelos y gráficos, y siempre, modelos matemáticos, ¿no? claro, claro, claro. Siempre iba a haber algo que Sí, faltara explicar en economía. Porque esos modelos, esas gráficas, eso, siempre le iba a faltar los choques exógenos. Es decir, claro, las cosas que no tienen nada que ver con economía, pero que la afectan sí, grandemente, que no tienen nada que ver con lo que se está llevando adelante en política económica, pero que la afectan a la economía
Ujú. Entonces yo recordaba, y sí, la pandemia, ¿no? La Entonces pandemia, ¿no? yo miro los modelos ahora que hay, que son en gran medida matemáticos, econométricos, y digo, es para recibirse que se hacen esos modelos, pero en la práctica, de Mm, esos millones que hay, ¿no? mm, Porque los mm, estudiantes todos tratan de poner cosas nuevas, mm, y los choques exógenos, mm. ¿no? No Sí, se recogen porque no se saben cuáles son, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. ¿qué modelo de planteo de suba de precios por baja de oferta tiene realismo cuando por otro lado de repente viene la pandemia y afecta notablemente más que otros factores que habitualmente Claro, afectan a la oferta como para que suban los precios? exacto. Entonces, yo qué sé, es una ciencia no exacta, es totalmente, es social y es inexacta. En Ujú. definitiva, no es una ciencia. Como todas las ciencias sociales son llamadas ciencias blandas por Thomas Kuhn, ¿no? Kuhn decía son Bueno, ciencias blandas. sí, sí, Es decir, sí, tienen componente científico, tienen un componente experimental, sí. empírico, tienen reglamentos, leyes que las fundamentan como tal, pero son inexactas. No son una ciencia exacta. No es una ciencia dura como las matemáticas, por ejemplo, o la física. Nadie puede discutir la termodinámica. No es tema discutible, no es un tema de conjetura, de opinión. El tema de la ley de la gravedad. Bueno, lo mismo, qué sé yo, un sistema de ecuaciones integradas. Bueno, hay que saber hacerlo, no podés ponerte a discutir. En cambio, en otras ciencias ya hay temas que son pasibles de discusión, ¿no? Ahora, usted dice algo muy importante, que es los factores exógenos. La pandemia es un gran caso, un gran ejemplo, digo, de cómo un factor exógeno afecta a lo que podrían ser variables económicas estrictamente matemáticas, de pronto estudiando el mercado, cómo tiene que funcionar, según la oferta y demanda, según los equilibrios fiscales, según la macroeconomía que un país tiene. Y hay otro fenómeno que le afecta muchísimo, eso lo decía Samuelson en su manual de economía política, y por eso él decía que se daba economía política, que son las decisiones políticas o la conducta política. Un ejemplo de laboratorio es Argentina, lo estamos viendo todos los días cómo afecta a los mercados, cómo afecta el proceso inflacionario, cómo se dispara la hiperinflación, porque es un país que está sin reserva, que está defaulteado, que tiene un déficit fiscal cada vez más grande, que es un gasto enorme de Estado, y hay un equipo de gobierno con una persona que no es economista ahora, pero que a su vez no está diciendo lo que va a pasar. Van 3 días y no se sabe qué decisiones económicas va a tomar ese gobierno. Por ejemplo, ahí hay un factor humano que está incidiendo en los comportamientos de los mercados. Este, No, los factores exógenos este, eh, son, no son anticipables, claro, eh, afectan, digamos, la combinación de políticas macroeconómicas que se está llevando adelante. claro. Y bueno, El caso es la guerra ahora también, ¿no? hoy La sí, guerra de claro, la invasión, ¿no? claro, hoy leía en el diario el tema de Pelosi, ¿no? Sí, Entonces, vos ves eso y decís, ¿cuáles son los efectos que tiene sobre tal cosa? ¿Estaban previstos? No, no estaban previstos. ¿Qué pasó con el petróleo? Bueno, está cayendo. ¿Y por qué si tal cosa y tal otra está cayendo el precio del petróleo? Y está... Entonces son cosas que son a veces inexplicables por las políticas que se llevan adelante y son explicables por factores exógenos, no claro, endógenos. claro. Endógenos serían los que resultan de la combinación de políticas que se están llevando adelante, son inevitables. Pero los Exacto. exógenos, bueno, también son inevitables, pero quiero decir, endógenos Mm, vos podés prever con sí. los... Sí, según el modelo económico que se está aplicando, todas esas variables que están integradas a ese modelo económico explican los resultados que se van dando. Por ejemplo, ¿no? Un país que dice, bueno, vamos a hacer achicar el gasto público, vamos a hacer un Estado más efectivo, vamos a buscar un equilibrio, que no devalúe el dinero, vamos a buscar un equilibrio fiscal para que el proceso inflacionario vaya hacia la baja, que haya un rango inflacionario bajo. Todo eso por ejemplo, se plantea el mundo desarrollado, Europa estaba con esas variables y aparece ese factor exógeno, la pandemia,
y a posteriori la invasión de Rusia a Ucrania y se les complicó las variables, por ejemplo, como la inflación, que se les dispara, está en un promedio 9, tanto por ciento a nivel de la Unión Europea. Sí. Por ejemplo, ahora, ¿no? Uno mira y dice, está, el comercio, la soja, el maíz, el trigo, qué bárbaro que nos va, ¿no? Con Mm, eso. sí, Ahora, ¿es sostenible? Los precios altos. mm, Y bueno, los entendidos dicen que sí, pero yo digo, yo aplico microeconomía, ¿no? Y digo, está, pero si es tanto negocio, mm, yo creo que muchos se van a poner a producir para ofrecer y ganar plata, porque sí, en definitiva la empresa es eso. sí, Incluso la propia China, sí, que es la importadora principal de muchos de esos productos, ¿no? mm, Que tienen una vasta extensión territorial. ah. En fin, y apuntando a eso yo veo el tema, ¿no?, del Tratado de Libre Comercio con China, ¿no? Ahí Está, está. está Yo en boga ahora. quería ir a eso, porque cuando usted dijo Pelosi, Pelosi que complica las cosas aparentemente porque va a Taiwán, fue con una delegación oficial, bueno, amenazas de China al respecto, pero con Taiwán hay un tema, eh, este Tratado de Libre Comercio. Se está precisamente Sí, en ese asunto, por eso ella va. sí, Y el Tratado de Libre Comercio en sí mismo no es ni bueno ni malo, ¿verdad, Jorge? yo si tú me permitís, Sí. a mí me gustaría hacer un raconto, Mm, o hacer un relato de lo que mm, ha sido desde la crisis del 29 del siglo pasado hasta hoy, mm, la política comercial de Uruguay, para que veas y vean, quienes están escuchando y viendo, mm, que siempre, siempre, desde ese momento, todas las políticas comerciales de Uruguay fueron criticadas, mm, fueron, digamos, hubo mucha oposición, y siempre los resultados, es decir, la evidencia empírica, mm, el método científico aplicado a eso, ha mostrado algo favorable a esas políticas o desfavorable a esas políticas, y que podrían aplicarse hoy para esas discusiones que hay entre los que dicen que sí, que hay que hacer un tratado de libre comercio, y los que mm, dicen que no. mm. Pero no un tratado de libre comercio con China, sino en general, con la Sí, Unión claro. Europea, con Estados Unidos, con China, con Singapur, Con el con Reino Unido, Turquía. con Australia, claro, sí, No, no, sí. no, pero los que están en el tapete, digamos. Bueno, sí, está Turquía que plantea la intención. Creo que el Reino Unido también. En el año 2000, en el año 1929, una crisis mundial muy Sí, fuerte. sí, Y eso llevó a que precios internacionales cayeran, sí, eh, que nosotros importáramos, comenzáramos a importar mucho y a exportar poco, en fin. sí. Y comenzó una etapa de aumento de aranceles, es decir, de prohibir las importaciones en general Mm, en la medida en que estaban libres hasta ese momento, es decir, obstaculizarlas, claro. para que hubiera, digamos, recaudación por un lado y por otro lado, estímulos para que algo se hiciera acá. Esa política siguió, digamos, hasta la década del 40, 1940, que se crea el Contralor de Importaciones y Exportaciones, y se entra en la etapa que se denominó de sustitución de importaciones, ¿tá? Ujú, Junto con el momento en que la Segunda Guerra permitía, por los precios de los commodities uruguayos, carne, Armour, todo claro, eso, claro. Fraivento, todas esas Sí, cosas. sí. Me refiero a Fraivento por el tema del Corne- frigorífico, ¿no?, de aquella. las latas de corned Entonces, beef que se veían.
Entonces Uruguay empezó a crecer y a crecer bien. Se sustituía importaciones. Pero llegó el año 56, 50, que se estabilizó todo. No. Entonces entramos en un periodo extenso de estancamiento. Y había que, de alguna manera, salir de ese estancamiento y se propuso otra política comercial que era mantener esa que se llevaba adelante, además acentuándola en el sentido de poner más aranceles todavía, prohibir importaciones, poner depósitos previos para las importaciones, es decir, el tipo que quería importar, la empresa o la persona, tenía que poner un depósito por 3 veces, llegó hasta 3 veces el valor de lo importado antes de importar. ¿tá? Así que había cosas que no se podían importar. Habían otras que estaban grabadas al 300%. Y había otras que tenías que poner ese depósito en el Banco República antes de poder importar. Una política, digamos, que trató de acentuar lo que era ya en la política de sustitución de importaciones, tratar de proteger más a la industria local que había y eventualmente hacer surgir a otras. Pero eso tampoco daba resultado. Entonces lo que se complementó con una política simultánea de estímulos a las exportaciones. Y aparecieron los reintegros, la ley Pineda, que era, o Pinela, no me acuerdo ya, Pineda, que le daba 22% de subsidio a la exportación de tops y todas esas cosas, junto con impuestos a las exportaciones, porque todavía no andaba relativamente bien. Entonces, la estructura, digamos, la política comercial de Uruguay fue lamentable. Vino un señor, estaba prohibida las importaciones, vino un señor que se llamaba Bes Villegas y agarró y dijo un día, vamos a permitir importar, levantamos la veda a las importaciones. Bueno, por supuesto, eso fue digamos, muchas contras, mucha gente en contra, la propia Cámara de Industria, todo el mundo en contra, y a bajar los aranceles, que estaban, si vos medías lo que era, lo que tenías que pagar de aranceles sobre lo importado, y lo que acá se producía por el mismo producto, resulta que vos lo único que hacías era, producías un 10% del valor agregado que se vendía en el mercado y estabas grabando a las eventuales importaciones con un 300%, o no, sí. 300 sobre 10% era una protección efectiva tremenda. Claro, claro. Entonces, tampoco daba resultado, se empezaron a liberar las importaciones, mucha contra, por supuesto, por todos lados, contras y contras de todos lados, pero en aquella época no existía el Frente Amplio, eran dentro del Partido Colorado y no del Partido Blanco tanto como del Partido Colorado, era feroz. Sí. Entonces viene, se empiezan a bajar los aranceles, hubo una primera baja, y de aquellos grandísimos aranceles llegamos hoy al 1991, que estaba todo parado igual, ¿viste? Sí. Entonces, el comercio. Se habían firmado acuerdos comerciales con Argentina, el CAUCE, Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica, que permitía que exportáramos de Argentina a Argentina determinadas cosas, pero no muchas. Cupos de importación, de exportación, lo mismo el PEC con Brasil, Protocolo de Expansión Comercial. Sí. Y nada, bueno, hasta que al final del 91 se decidió el Mercosur. Y el Mercosur al principio dio buenos resultados, empezamos a exportar a la Argentina y Brasil bastante, pero rápidamente el Mercosur, 3, 4 años después, y en el medio habíamos tenido el 69 al ALC. Al ALC, sí. No sirvió nunca para mucho, ¿no? Es decir, Sí, al ALC, sí. es decir, se daban concesiones
entre las partes, pero no se utilizaban porque eran cosas que, concesiones de aranceles cero para importarse entre ellos, pero que eran productos como yo que sé, como no sé, satélites para ir Claro. a... No, nada que ver. Eran concesiones que se daban, pero que no se utilizaban. Entonces, la política comercial siempre fue complicada, Fue siempre, errática, digamos, fue bastante complicada. hasta que se llegó, digamos, a aranceles relativamente bajos, ¿no? Ujú. Y eso no perjudicó a prácticamente nadie y permitió el surgimiento de algunas otras cosas. Y Mm, hoy estamos en que de todos modos mm, el comercio para Uruguay, que es un pequeño país, mm. el área óptima es el mundo. Y comienza el tema de los tratados de libre comercio. Y por Claro. supuesto, ahí surgen nuevamente las Mm. contras. ¿Tá? Ahora, Las contras que son impresionantemente sí, ridículas. sí, ¿Tá? sí, sí. Bueno, no sé qué me querías decir. Yo iba No, a seguir. no, que muy interesante el raconto histórico porque muestra claramente las políticas equivocadas en materia de relaciones exteriores a nivel comercial. Lo estamos viendo en Argentina, ¿no? El gran lío que se arma con esa, también ese quiebre de las importaciones, esa prohibición a las importaciones, cuando sale Cristina a decir, basta con el festival de las importaciones, no se sabe qué quiso decir. Y bueno, y se le complica a cualquier país porque la balanza comercial se paraliza. ¿Cómo puede vivir un país sin comercio exterior? Es complicadísimo. No hay ningún país que se autoabastezca, que sea autosuficiente. Todos los países necesitan. La teoría clásica del comercio internacional, estaba leyendo, que tiene sus raíces en la obra de Adam Smith, nada más y nada menos, ¿no? Sí, La sí. mano en la que el autor bueno, defiende la poca regulación del comercio y propone que el comercio internacional se regule con la oferta y la demanda, y pensaba que las mercancías se producían en el país donde el coste de producción era el menor. O sea, claro, costo-beneficio, costo y rentabilidad también. Pero esta es una teoría muy clásica, pero evidentemente el Tratado de Libre Comercio no apunta de alguna manera a todo eso que es muy distinto a lo que usted viene explicando, a todo ese raconto que viene explicando. Es decir, el Tratado de Libre Comercio es liberar, ¿no?, de aranceles las mercaderías que esos países se comprometen a intercambiar en una balanza comercial que va a tener un flujo permanente. Es un contrato, ¿no? Es un tratado, es un acuerdo, es por ahí. Sí, sí, el Tratado de Libre Comercio lo que permite, obviamente hay que hacer una transición hacia él, porque el Claro, libre comercio quiere decir libertad de importar y exportar. claro, claro, ¿Tá? Ahora, claro, el Tratado de Libre Comercio puede ser con un país o puede haber un tratado que incluya a varios países. claro. Entonces hay que definir primero cómo se hace todo eso, para no Ujú, generar discriminaciones entre los distintos países, los que firman, los que no firman, etc. exacto. Ahora, lo que uno ve es que la División Internacional del Trabajo, como tú mencionabas Adam Smith, que es eso en definitiva lo que decía en Mm, 1776, mm, ¿no? sí. Está bien, es lo que hizo Ford a nivel ¿cómo se llama? De las plantas De de la los planta autos CETE de automóviles, de claro. automóviles, dividió el Sí, trabajo. Si sí. yo en mi casa voy a ser economista, voy a barrer el piso, voy a cortar el pasto, voy a subirme al techo, voy a hacer la comida y todo lo demás, no soy economista. La eficiencia como economista desaparece. Claro, Como claro. desaparece la eficiencia de hacer la comida y todo lo demás, porque vos te tenés que centrar. Ahora, si vos tenés diversas funciones asignadas, Mm, ¿eh? Entonces dividís el trabajo, sí, eso es mucho más eficiente. sin duda. Ahora, yo lo que digo que tenemos que ir al libre comercio porque somos chicos y el mercado nuestro se nos acaba y cada vez es más chico, Claro. pero también tenemos que arreglar en el camino hacia el libre comercio lo que es la estructura arancelaria del Uruguay. Porque Uruguay tiene cero arancel, de repente, ¿no? En su gran mayoría, con la región del Mercosur, tiene el 20% supuestamente de arancel externo común con el resto del mundo, pero cuando vos ves eso
y decís, pero si yo tengo que importar tal cosa, tengo que pagar 20, pero si tengo que importar tal otra, tengo que pagar 37. Y si tengo que pagar otra, entonces no es solamente Argentina, que Argentina sí tranca. mm, mm, También Uruguay, de una manera más elegante, tiene una estructura mm. que no es correcta, que hay que decir, bueno, ¿vos qué querés? ¿Que las medias paguen 37 o que los zapatos paguen 37 o lo que sea, que pague Sí, 37 sí, y lo demás pague 20? ¿Por qué? ¿Cuál es la claro, razón? claro. ¿No? ¿Cuál es la razón? Entonces, también nuestra estructura arancelaria, acomodémosla, hagámosla correcta, Mm, en el camino hacia, hacia la discusión del Tratado de Libre Comercio. claro. Una cosa muy importante que permite la importación favoreciendo a la exportación, o que permite favorecer a Sí. la exportación, no es solamente, no es solamente que podés importar insumos relativamente más baratos. No Ujú. sé si soy. Sí, 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 Si sí, vos tenés, claro. permite también Mm, la importación no tener una presión sobre el tipo de cambio más baja. ujú. Es decir, si vos no importás y exportás solamente, como decían antes y dicen muchos ahora, Mm, tenemos que exportar y no importar, o no lo dicen, pero de hecho mm. favorezcamos las exportaciones, vos en el mercado de cambio estás generando un tipo de cambio real relativamente más bajo. Un tipo de cambio, digamos, que como consecuencia de que no importás, Mm. no usás divisas. No sé si Seguro. soy Sí, claro. claro, claro. Por eso yo Y decía lo de si querés la balanza, exportar mucho, las relaciones comerciales mantienen esa balanza, claro, para el tipo de cambio. entonces hay muchos efectos que no se ven a nivel de la gente que no, Sí. incluso de muchos economistas, Y, ¿no? Que no lo ven. y otro tema, a ver si es correcto, Jorge, otro tema es, en esas importaciones o exportaciones libres de aranceles, importar insumos para la producción, por ejemplo, ¿no abaratan los costos de la producción para otras exportaciones, por Es ejemplo? lo que te estaba diciendo. Es eso, Es claro, lo que te claro. estaba diciendo. Porque Es decir, vio que se dice Estados Unidos pierde por goleada en el Tratado de Libre Comercio o en las relaciones comerciales con China. China le exporta mucho más que lo que Estados Unidos le exporta y Estados Unidos se convirtió en el gran importador. Pero eso, lo que importa a Estados Unidos seguramente le sirve en gran medida para producir y exportar a otros países. Creo que por ahí está el equilibrio que Estados Unidos tiene, ¿no? bueno, si entramos a ver los efectos de Mm, ese tipo de situaciones, mm. tenemos que entrar a ver los efectos sobre el consumidor, seas vos, yo o una Claro, empresa. claro, Yo, vos o una empresa. ¿A exacto. quién favorece que se importe más barato de lo que eventualmente se estaría produciendo en el mismo país con un arancel muy alto? ¿A quién favorece? Y sí, desfavorece quizás, no sé, Mm, ¿tá? Al que trabaja en ese lugar, pero mm, favorece a 3 millones de personas. claro, No sé si soy claro. claro, ¿Tá? sí, sí, es así. Entonces, entonces, y bueno, pero ¿y quién dijo que tenía que desaparecer eso que perjudica? No, se puede haber una reconversión. Además puede haber gente que vaya a importarlo y que use a esa gente, emplee a esa gente como estaba Sí, empleada antes. sí, sí. O que tal cosa o que tal otra. Pero siempre se mira, no, pero lo que pasa es que la fábrica tal va a desaparecer porque tal cosa. Sí, Pero sí. yo no Sí, sé. no se ve el panorama total o integral, sino que Ahora, se ve esa fábrica, el efecto ¿cuántos produce? inmediato. Mm, Sí, esa fábrica, claro. ¿no? 200. Mm, Así que desaparecen 200. ¿Pero por qué desaparecen? mm, ¿Por qué? ¿Quién dijo que van a desaparecer? mm, Que están cómodos hoy y que van a tener que procurar de alguna manera reacomodarse de alguna manera, digamos, en la mm, misma actividad o en otras similares o lo que mm, sea, es mm, cierto, mm. pero favorece a 3,5 millones de personas. Sí, seguro. Sí, ¿Eh? sí. Sí, El totalmente. consumidor siempre, es decir, vamos al tema, por Además, ejemplo, no hay otro tema también, Jorge, ahí, por ejemplo, en un tratado de libre comercio, cuando pasan esas cosas y se favorece a esa cadena económica, de importación de insumos no solo para el consumo, sino para la producción. También ese país, pongámosle China, perfectamente puede venir a instalar también empresas acá, porque va a jugar con
con esa libertad de aranceles, y va a instalar empresas que van a producir con ciertos beneficios acá para de pronto colocar productos en la región o exportar Sí, o bueno, producir lo que ellos mismos quieran consumir también. Es decir, eso hay un ya, flujo y reflujo, ¿no? eso ya es un análisis más posterior, ¿no? De que si Ujú. van a Es otra venir. etapa, sería otra etapa. Sí, yo lo que digo es que al consumidor hay que protegerlo. Por Ujú. eso yo creo que hay que proteger este, el precio del combustible. Hoy el precio del combustible hoy está a $100 el barril, Sí, el Brent. sí, ¿Tá? sí, Estuvo cuando se negó el gobierno o bajó o subió menos de lo que estaba a 120 y algo. sí, ¿Tá? Hoy está a 100. sí. Yo creo que si sigue a 100 y hoy sale un buen dato de inflación, Mm. es una situación que va a ser difícil de este, decir que es mala la conducción económica o cosas por el estilo. Nos vamos a dar cuenta que mucha cosa viene de afuera, Sí, que claro. exógenamente, Claro, ¿tá? claro, Exógenamente. claro. Entonces, si va a bajar el precio, si sube el precio de los combustibles, si baja el precio de los combustibles y baja el precio de los commodities y todo lo demás, nos vamos a dar cuenta que el índice de precios al consumo en realidad está muy fuertemente afectado por cosas externas. Exacto, ¿De acuerdo? exacto. Estamos en un mundo globalizado cada vez más. Yo recuerdo, yo no sé si tú recordás Mm. la, otra de las contras que decían del tema de liberar el mercado de cambios en algún momento o de liberar las importaciones era de que nos iban a matar y que no podíamos ir a coexistir con la globalización, que teníamos que estar aparte. Hoy Mm. ya nadie la discute, hoy No, ya está claro, todo globalizado. claro, claro. Sí, sí, sí. Estamos en un mundo globalizado, interdependiente, totalmente. Claro. Entonces, entonces tenemos que ver ese tipo de cosas. Bueno, podemos seguir hablando, pero yo... Jorge, si le parece, para la Sí. próxima podemos hablar un poco de las variables económicas del país, cómo está, bajó el déficit fiscal, la inflación, tasa de desempleo, y todo eso que nos está indicando, inclusive de cara a esto que se viene, que esto no se va a ver muy rápido, ¿no? Esto recién se estará estudiando la factibilidad de un tratado de libre comercio, pero quería tocarlo por el lado, ¿sabe cuál es el tema? El sistema previsional. Tiene mucho que ver con la economía. Un Ujú. sistema previsional creo que tiene muchísimo que ver y es una manera de concebir la economía de un país. No sé qué le parece la idea. Sí, pues se puede ver. Yo en realidad, Más que eh, hablar de este sistema en sí, hablar de es decir, sistemas, los sistemas que hay, ¿no? Hay sistemas sí, previsionales. yo no soy en ese campo, Ujú. digamos, no soy, eh, Experto. no experto, No experto, pero... no lo conozco, digamos. Ujú. ¿Y por Claro, qué no lo conozco? Porque para mí no es macroeconomía eso. claro, claro, Yo soy macroeconomista, claro, no es microeconomía tampoco. claro, Es claro. decir, si vos me preguntás lo que haría yo, Podríamos ver, ¿sabe qué? si vos me preguntás lo que haría yo, ¿sabés lo que haría? Sí. Borraría el BPS. Bueno, de ahí está, pero podemos Pero, plantear, por ejemplo, que pero usted nos si, explique cómo funcionan los sistemas de ahorro obligatorio con capitalización y tengo un dato, se lo dejo, están dando superávit las empresas que trabajan con ahorro, con capitalización y ahorro obligatorio, dan superávit. El BPS está dando pérdidas y se está diciendo que el bueno, BPS hay que sí, mejorarlo sí. porque va a eclosionar, porque no sé qué. Me parece que Yo, por ese lado. Mm. yo reitero, no soy un buen No, no, analista. claro, Me claro, claro. gustaría no entrar en esa porque no lo Bien. conozco. Y para Vamos entonces a los datos, si le parece. ¿Cómo está Uruguay, los datos, sí, los datos de acuerdo a todos sus macroeconómicos, datos? no hay Y problema. bueno, y el mundo va a seguir andando y vamos a ver qué pasa con todo esto también, ¿no? Si De hay alguna acuerdo. otra afectación. Gracias, Sí, sí. Jorge. Que pase muy bien. A vestirnos y a ir al centro. Ok. Muy bien. Este, Bueno, el chao, chao. economista Jorge Caumón en su columna de los miércoles explicándonos un poquito más de economía para que entendamos un poco más. Vamos a una pausa y recibimos al coronel Evo Correa Luna. Vamos a hablar de un tema también muy importante, la justicia uruguaya, el debido proceso que se rompió, qué pasa con el caso del fiscal Percivale en relación al general Rebollo, qué está pasando ahí. Vamos a hablar con él un rato, quédate.